Qué lindo, bendito sea Dios. Primera de Juan capítulo 5. Estoy llegando a la conclusión de una serie que comencé hace varios meses acerca de la epístola primera de Juan. Estamos en el capítulo 5 y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el versos del 5 al 8. Si suena un poco raro, yo no sé si suena raro para ti. No sé qué me pasó, si fue en la ducha durmiendo, pero tengo los oídos tapados. Como cuando te entra agua en los oídos. Y yo me oigo bien raro. Más fañoso que de costumbre. Así que, si me oyes raro, no eres tú, soy yo. Primera de Juan 5, 5 al 8 dice así: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y hemos ido a través de esta epístola, verso por verso, pasajes por pasajes, para entender lo que el apóstol Juan está tratando de decirle a la iglesia. Tengo forzadamente que dar una pequeña introducción, porque aunque esta es parte de una serie, es una predicación por sí misma. El apóstol Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio según San Juan, cuando escribe esta epístola, viene de un viaje que ningún otro ser humano jamás y nunca ha dado. Él estaba desterrado en una isla que se llama Patmos. Lo metieron en una prisión que era para gente que ya no tenía remedio. Y lo que hacían es que los desterraban en una isla. Era como Alcatraz en prisión. Imagínense, usted tiene que vivir ahí a la deriva. Y en esa isla Dios se le aparece Jesús resucitado, lleno de toda su gloria. Y lo lleva a un viaje. Jesús levanta al apóstol Juan y lo lleva al tercer cielo y le enseña cosas que nunca nadie ha visto. Juan ve la corte celestial y entonces el Espíritu le dice: escribe, déjame leértelo como está en la Biblia, porque a veces yo lo digo mal. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Cuando Juan termina el Apocalipsis, que ese fue el viaje de que él fue, el libro del Apocalipsis fue lo que Juan vio, desde ver a Jehová Dios, el Padre sentado en el trono, ver al Cordero que fue inmolado, que se convierte en el león de la tribu de Judá, vio el anticristo, vio la tribulación, vio las 7 trompetas, vio los 7 terremotos, los 7 demonios, las 7 pulgas, los 7 garrapatas, vio todo lo que viene. Ahora Dios los regresa a la tierra y mueve un grupo de cristianos que se meta por allá de noche y lo rescatan y lo traen de nuevo a la iglesia. Cuando lo traen de nuevo, y Juan dice la historia que terminó sus días siendo un anciano en la iglesia de Éfeso. Si me recuerdo correctamente, está en Turquía. Él es un anciano en la iglesia de Éfeso y él empieza a ver que lo que Dios le enseñó se está empezando a manifestar. Y él se sienta a escribirle una carta a la iglesia. Y aunque se le estaba escribiendo a la iglesia de ese tiempo, él estaba pensando en ti y en mí. Porque ya él había visto las cosas que han de venir. ¿Me están entendiendo? Entonces, la profundidad que tiene esta carta es que no te estás hablando solamente de lo que vivió Juan o lo que estamos viviendo. Te está hablando de lo que ha de venir, lo que vamos a vivir. Ve conmigo un momentito al Apocalipsis. Déjame ver si te puedo ayudar a entender esto. Apocalipsis capítulo 12, del 10 al 12. Bendito sea el Señor. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es tremendo bocado. Yo he predicado esto aquí unas 4 o 5 veces. Pero mira lo que Juan está diciendo. Primero que nada, Juan empieza y nos explica que hay un momento donde la salvación, el poder y el reino y la autoridad se van a manifestar, y no es todavía. Ahora ha venido. O sea, nosotros, yo quiero que tú entiendas esto, nosotros no estamos todavía viviendo el todo de la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Y no lo vamos a vivir hasta que el diablo no sea echado fuera de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra personalidad. Hay un llamado a tú quedar libre de acusaciones, libre, iba a decir de pecado, pero la sangre de Cristo ya te hizo libre. Lo que tú tienes que quedar libre es libre de la tentación a volver a cometer los mismos pecados 1 y 2 y 3 veces. Libre del mal temperamento, libre del celo, aquellos hombres celosos o mujeres, de la ira, de la contienda, del chisme. Cuando tú quedas libre de eso, porque el diablo ha sido echado fuera de tu vida, y cuando hablo de diablo no estoy hablando de gente poseída, estoy hablando de gente bajo influencia del mundo y del diablo y de la carne. Cuando tú echas eso fuera de ti, entonces ahora se manifiesta la salvación, el poder, el reino y la autoridad. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando Juan está viendo esto, lo está viendo físicamente, y dice lo siguiente, que el diablo es echado del cielo. Si yo te fuera a preguntar a ti, ¿dónde está el diablo hoy en día? Satanás mismo. En el libro de Job hay una conversación entre Dios y el diablo, y Dios le dice al diablo: ¿de dónde tú vienes? Yo de rondear la tierra para arriba y para abajo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, yo quiero llevarte a un nivel de una dimensión de entendimiento más profunda, porque no te imagines al diablo como una persona que está caminando por ahí. Porque el que está asignado a destruirme a mí no es el mismo Satanás. Yo siento mucho decirte esto, pero yo no soy tan importante como para que Satanás venga a buscarme. Satanás tiene un demonio asignado a mí. Un demonio que sabe lo que me gusta y lo que no me gusta. Que sabe lo que me provoca y lo que me tienta. Y él está asignado a venir y destruirme a mí, y trabaja bajo una potestad que está asignada a destruir a Newark. Y tú tienes un demonio asignado a ti. Mira al lado de ella si está sentado al lado tuyo ahí, porque a veces se meten hasta en el templo y se sientan ahí. Y no te imagines uno de los personajes de Guerra de las Galácticas, de Star Wars, con una trompa y feo así sentado, porque es un espíritu, es un ambiente, es un pensamiento, es un soplo. Por eso la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. ¿Por qué? Porque hay un demonio tratando de destruirme, pero el ángel de Jehová, que es escudo alrededor de mí, me defiende. Interesante que no dice me protege. Porque una cosa es yo estar protegido y otra es tener que ser defendido. Entonces, cuando yo no permito que pensamientos inicuos, que tentaciones me dominen, ahora se manifiesta. No es que no sea salvo, es que se manifiesta la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Juan dice que llega un momento, y yo creo que este momento es el rapto.
donde la iglesia es levantada, y por eso dice, ay, bendición a los que están en el cielo, regocíjense, y pobre de los que quedaron en la tierra. Porque en el capítulo 12, esto se llama escatología, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el diablo es lanzado a la tierra y viene a manifestarse como el Salvador. Estamos hablando del anticristo. ¿Alguien me está entendiendo? Si usted no entiende esto, no te preocupes, a través de los años y las predicaciones lo vas a captar. Viene una manifestación de un hombre, se llama el hijo de la iniquidad, el hombre de perdición, que es el anticristo. Yo no creo que nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a estar aquí para verlo a él tomar control, pero sí creo que lo vamos a ver manifestado. Y cuando eso suceda, nosotros subimos al cielo, y como el acusador es echado, ya no necesitamos un abogado. ¿Se acuerdan cuando comenzamos la carta de Juan? Una de las primeras cosas que Juan habla es que dice que en el cielo tenemos un abogado. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan saca esa conclusión porque él vio en la corte celestial al acusador de los hermanos que los acusa día y noche. El acusador trabaja de esta manera. Tú tienes una enfermedad y tú pasas al frente, porque yo llamé a los enfermos, vamos a orar por usted. Cuando usted pase, el acusador empieza a decirte, Dios no te va a sanar a ti, tu abuela murió de esto y tú también. Dios no te va a sanar a ti porque tú estabas supuesto a ayunar el lunes pasado y no ayunaste. Y empieza a acusarte porque si yo logro que tú vivas en acusación y culpabilidad, yo anulo tu fe. Y la victoria que vence al mundo es tu fe. Entonces por eso hay una necesidad de que a pesar de que yo sea salvo, tengo que mantenerme fiel. Porque si yo no soy fiel, anulo mi fe y no voy a ver la salvación, el poder, el reino, ni la autoridad de mi Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Juan sabe que el diablo va a ser echado, en un momento va a ser echado a la tierra. Y que hay de los que están en la tierra y en el mar. Porque el diablo viene a manifestarse con gran furia, gran ira, porque sabe que su tiempo es corto. ¿Alguien me está siguiendo? Está muy calladito, sácate un aleluya aunque sea falso. Y es que es falso, todo el mundo dijo aleluya. En el versículo 11 dice que hay un grupo, verse 11 please, que un grupo que ha vencido. Y este grupo venció por tres cosas. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Juan está viendo las cosas que son y las que vienen. Que cuando venga el confrontamiento con el diablo, tú vas a necesitar tres cosas. Vas a necesitar la sangre de Cristo. Vas a necesitar el testimonio de tu palabra. Y vas a necesitar amar más a Dios que a tu propia vida. Wow, qué tremendo bocado. Vas a necesitar la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? Mira, es por la sangre que somos salvos, es por la sangre que podemos quedar sanos, es por la sangre que ya, aunque todavía Dios no ha terminado conmigo, ya yo soy santo. Eso de santo imperfecto no existe. Yo soy santo porque la sangre de Cristo, que es perfecta, me ha santificado y me ha justificado delante de Jehová mi Dios. Ahora lo que falta es que por la palabra de mi testimonio yo empiece a vivir lo que yo acabo de decir. ¿Cuántos aquí son salvos? Si tú eres salvo, levanta la mano, porque es la sangre de Cristo la que te salvó. ¿Tú eres salvo? Vívelo. Deja de confesar derrota. Deja de hablar tonterías. No te metas en las cosas que tienen que ver con el mundo y la suciedad del mundo. Deja de estar exaltando tu dolor y empieza a exaltar al Rey que es de reyes, que te puede quitar el dolor.
Porque tú vas a vencer por la palabra de tu testimonio. Cuando te ofrezcan pecado, dile a ti mismo, yo no quiero eso, yo quiero la gloria de Dios. Y confiésalo. Y entiende, no amar tu vida aún hasta la muerte. Es verdad que quizás algunos tengan y hoy en día lo están haciendo en la China y en el Medio Oriente, que decir, sí, yo soy cristiano, sabiendo que le van a cortar el pescuezo. Pero diariamente, tú y yo estamos supuestos a morir al yo y no hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana. Yo muero al yo para vivir para Cristo. Esto es diariamente. Y esa es la victoria que Juan ve en el Apocalipsis, que le cayó la boca al acusador. Ellos han vencido. Vamos a regresar a Primera de Juan, porque sí ese es nuestro tema de hoy. ¿Alguien está recibiendo algo? Primera de Juan 5:8. Semana pasada hablamos acerca de los tres que están en el cielo, ahora más los que están testimonio en la tierra. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Te voy a regalar un versículo. A mí este versículo me causó un poquito de problema cuando yo comencé mi caminar cristiano. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y si tú no entiendes lo que ese verso quiere decir, te frustras. Porque perfecto solamente es Dios. Pero cuando tú buscas el significado de la palabra perfecto en el griego y en aquellos días, la palabra es completo. Estén de acuerdo, concuerden. Es necesario que lo que yo digo que soy, lo viva. Por eso se predica tanto en las iglesias, y hay una iglesia que mandan a la gente al infierno más de lo que deben, pero a lo mejor sí deben mandarlos al infierno. Dale un sacudón que está al lado tuyo, sacúdelo por si es con él. Sí, porque ¿cómo tú vas a decir que tú eres cristiano y tener una boca llena de basura? Y cuando hablo de basura no estoy hablando de malas palabras, estoy hablando de malos sentimientos y malas cosas acerca de otro ser humano, cuando tú lo que debes es bendecirlo. ¿Cómo tú dices que eres cristiano y ves tu vida lleno de miedo y de temor y de congoja y de amargura? Si el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, no te estoy diciendo que no eres salvo, te estoy diciendo que te falta sacar el acusador de tu vida. Y los tres que tienen que concordar son el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu quizás es el más fácil de entender. Déjame cómo te digo esto. Cuando yo nací de nuevo, esto es lo que Dios hizo. Yo acepté, hice una oración. Fíjate qué tremendo, esto hay que asimilarlo. Yo hice una oración con fe del tamaño de una décima parte de un granito de mostaza. Y con esperanza de que si había un Dios, me escuchara. Eso fue todo lo que Dios necesitó para ser un apóstol. Me dijeron, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor. Perdona mis pecados, entra en mi vida, dame tu Espíritu Santo y yo te voy a seguir el resto de mi vida. Amén, amén, amén. Ni siquiera no hablé en lengua, no temblé, no me caí, no se me erizaron los pelos. Atrás en mi mente estoy diciendo, yo no sé qué rayo estoy haciendo, pero vamos a ver si esto funciona. Y Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Lo que yo no sabía, que con aquella oración de nene, porque el que quiere entrar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño, con aquella oración simple y media chueca, Dios sacó de mí un espíritu inmundo y me dio un espíritu nuevo. Y aún su Santo Espíritu puso dentro de mí. Sacó el corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Y cambió mi personalidad así.
De ese momento en adelante, yo quería conocer más a Dios. Yo no quería pecar en contra de Dios. Yo quería agradarle, yo quería conocerle. A mí que no me gustaba leer, me empezó a gustar leer, y sobre todo la Biblia y cosas acerca de Dios. Y algo sucedió adentro de mí. El Espíritu da testimonio del Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Ahora escúchame, porque te voy a poner en un lugar peculiar. Si tú no has sentido un cambio real, si tú no sientes que hay alguien más además de ti viviendo en tu espíritu, tú no eres salvo. Porque esto no es religión. Esto no es que yo decidí cambiar mi vida y me voy a meter en la iglesia. Esto no es que la esposa que yo tenía antes era una desgraciada y me dejó para buscarme una nena buena en la iglesia. Porque aquí en la iglesia hay muy pocas nenas buenas. Convertida sí. Santificada y buscando a Dios. Buena, no podemos hablar. Al mismo Jesús le dijeron, maestro bueno, y dije, ¿por qué me da más bueno? Si bueno solamente es Dios. Daddy, no te tienes que ir porque dije eso. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu testifica del Espíritu. Esto no es que tú te metes en un lugar lindo. Esto es que Dios se meta en ti. Eso es lo primero que tiene que suceder. Por eso el ladrón aquel en la cruz, cuando él reconoció que el que estaba muriendo ahí era el Señor, fue salvo. ¡Pam! Tú y yo somos culpables, pero este no. Señor, acuérdate de mí. Ya me acordé. ¡Pah! Conmigo hoy en el paraíso. El Espíritu de Él, la palabra de su testimonio. Por eso todo el que acepta a Jesús como Señor y Salvador tiene que hacerlo públicamente y en voz alta. Todo el que alaba a Dios tiene que alabarlo en voz alta. Tú puedes adorarlo distinto, porque adorarte es enamorarte con Dios. Pero para alabarle, no hay tal cosa como alabarle estilo Mickey Mouse. Eso no es alabar. Alabar es un grito, alabar es un clamor, alabar es que tu partido metió el gol que ganó el campeonato. Romanos 8, 15 al 18, entra conmigo ahí un momentico. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu clama, Abba, Padre. Cuando tú entiendas eso, que tu Dios es tu Padre, wow. La segunda es el agua. Regresamos a 1 de Juan 5:8. Dice que son tres, son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. El agua, claro y obviamente, tiene que ver con lavamiento. El Espíritu Santo lava nuestras conciencias, lava nuestros hábitos, lava nuestros deseos, nuestra personalidad. El agua tiene que ver con transformación. El agua tiene que ver con bautismo. Déjame enseñarte algo. Yo sé que vamos a tener bautismo este año, que no lo pudimos tener el año pasado. No me vuelva a suceder. Bendito sea Dios. El bautismo no es que te llevemos a un río, a una piscina, a un baptisterio y te mojemos. El bautismo es que tú hayas muerto a ti mismo. Y haces una declaración pública de que yo estoy muerto y enterrado, y ahora el que se levanta es Cristo que vive en mí. El bautismo sucede todos los días. Si tú no has entendido eso, y te llevaron a las aguas y te mojaron, y no hubo una transformación en tu estilo de vida, tú eres un pecador mojado. Sí, un mojado.
Y el ICE del cielo te está buscando para deportarte. Por eso dice la palabra que entraron en una fiesta y cuando el rey entró y vio a uno que no estaba vestido, dice, ¿tú qué haces aquí? Tú como que no estás vestido de santidad. Mira, no era por la ropa física, es porque este hombre no era parte del reino, no había muerto a sí mismo y vivido para Cristo. Y el agua habla de esa transformación. Para los que están viendo por Facebook Live o vean esto después en YouTube, yo a veces miro nuestro templo. Digo, la gente que no nos conoce y no sabe que salimos de una cumbre que se llamaba Metamorfosis. Ya hablamos, viene y dice, esta gente adora una mariposa. Estamos hablando de transformación. El agua habla de transformación. Mira, cuando una mujer sale encinta, en su vientre se empieza a formar un saco de agua. Lo que una vez fue un ovario, ahora se convierte en un saco de agua. Y dentro de esa agua, aquel espermatozoide y aquel ovario impregnado empiezan a ser transformados en un ser humano. ¿Qué yo dije? ¿Ovario? Oh, el óvulo, sorry. Me acaban de dar una lección de biología 101. Como yo nunca he parido, pues no sé. Ni he parido ni tengo intenciones de parir, por si acaso. Pero el espíritu da testimonio al espíritu. Yo soy salvo. Y ahora comienza el lavamiento de mi mente, mi corazón y mi conciencia por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te santifica. Escúchame bien, porque esto no muchos lo predican y es necesario predicarlo. En esta iglesia le damos tanto énfasis a la palabra, porque Jesús oró, capítulo 17 de San Juan. Jesús dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo en Mateo, hablando a sus discípulos, la palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. Tú no puedes servir a alguien que no conoces. Y lo que te transforma, aunque sí la oración, el ayuno, todo eso transforma, lo que de verdad transforma es la palabra de Dios. Hoy cuando estaban recogiendo la ofrenda, la sierva que recogió la ofrenda me recordó de algo. Ella dice de que desde que era niñita se le enseñó a diezmar. Y un día bajo una presión económica consideró no darlo. Y que en ese momento yo desde el frente dije, tú que estás pensando en aguantarlo, no lo aguantes. Y Dios le dio convicción. Bueno, nosotros somos culpables de haberlo aguantado. Nosotros después de convertidos por 4 o 5 años, 3, 4 años, fue que nos enseñaron del diezmo. Nosotros no sabíamos del diezmo. Desde que nos lo enseñaron, pues empezamos a dar. Porque la Biblia nos enseña, nosotros lo vivimos. Así de simple. Pero pasando unas cuantas rachas económicas, de vez en cuando lo aguantamos. Óigame, nunca aguantes tu diezmo. Porque lo que estaba mal se pone peor. Y nos salimos de eso y no sé cuál. Un día tengo que predicar esto, porque esto lo que nos enseña. Nosotros somos gente próspera. Escúchame bien, mira qué lindo yo estoy vestido. El mismo que usé hace 3 meses, pero para mí es nuevo hoy porque es la primera que me lo pongo hoy. Ser próspero no es tener dinero que se te sale por los oídos. Ser próspero es que no te falte nada. Especialmente el gozo, la paz y el amor. Eso es prosperidad. Y mis cuentas están pagas. Y la que no está paga la pagamos mañana. Porque tenemos paz. El mismo Dios que proveyó ayer, provee hoy y provee mañana. Pero nosotros no entendíamos eso. Y un día aguantamos el diezmo, no hay suficiente, lo aguantamos. Dios mío, es como si le hubiéramos abierto las puertas y las ventanas al diablo. Empezó a faltar las cosas, empezaron a dañar las cosas, nuestra actitud el uno con el otro y cómo nosotros manejábamos la situación cambió. Porque esto es lo que no se le puede enseñar a nadie por internet. ¿Por qué el diezmo? El que no diezma no prospera. Soy próspero y no diezmo. Tú no sabes lo que es ser próspero.
Ser próspero es acostarme a dormir aunque debo medio mundo y saber que mañana voy a tener casa y voy a tener comida porque mi Dios proveerá. Y no vivir arrancándome los pelos, perdiendo sueños, peleando con mi esposa. ¿Sabes que la mayoría de los divorcios no son por infidelidad, son por causa de presión económica? Mira lo que el acusador ha hecho. Y fuimos a una campaña aquí en San Colombo, creo que fue. Aquí mismo, a lo de la esquina, porque éramos católicos carismáticos. Y estoy confundiendo dos eventos, pero bueno, para esta predicación estos dos eventos son uno. Y empezaron a recoger la ofrenda y Judy y yo nos miramos y dice, nosotros hace 2 semanas que no diezmamos, hay que romper esta racha. Yo voy a soltar todo lo que tengo y yo también. Y me saqué la cartera y saqué todo el dinero que tenía y Judy sacó su cartera y echamos todo el dinero en el canasto. Y por ahí se fue el canasto con todo nuestro dinero. Eran como $32. Pero era todo. Y yo dije, era un domingo, y yo dije, mañana ayuno. Tenía que ayunar, no había dinero para comprar almuerzo en el trabajo. Llego al trabajo, y cuando llega la hora del almuerzo, yo saco una Biblia de bolsillo que tenía, cuando la Biblia todavía la usamos en el bolsillo, lo que pasa es que era de papel. Y me siento ahí y dije, bueno, mi ayuno va a ser leer la palabra de Dios. Y hay un señor y dice, arroz con pollo otra vez. Esta mujer mía, mira tú, joven, ¿qué tú vas a comer hoy? ¿Te gusta el arroz con pollo? Toma, cómete tú eso. Y se ve y dice, ¿y cómo te lo vas a comer? ¿Así seco? ¿Qué tú quieres? ¿Una Coca-Cola? Se metió en la máquina y me compró una Coca-Cola. Y este caballero que nunca quería escuchar que yo le hablara de Dios, fue mi almuerzo. Cuando llego a la casa, estoy subiendo, yo huelo café, huelo carne. Y cuando entro, Judy, y esto, no me puse a limpiar la casa y me encontré un billete de allí, me encontré un billete de 5 allá. Y fui a hacer una compra. Así, el Señor nos enseñó así, la prosperidad que yo te predico, lo que Dios nos enseñó. You remember that. Y eso nos pasó como 3 o 4 veces porque no aprendimos de la primera lección. Porque tú no puedes decir que Jehová es mi proveedor y aguantar bendecir a otro. Wow. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ya Juan 15, versículo 3. Jesús dijo, ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Mira, el justo por la fe vivirá. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el momento que tú recibes la palabra de Dios, te es contado por justicia. Esto es difícil de entender y de explicar. Yo te acabo de dar un testimonio acerca del diezmo. Hay personas que tienen esa mancha en su espíritu, porque Dios lo ha predicado, lo han leído, que Jehová Dios es el que dijo, pruébame en esto, y lo rechazan. Pero en el momento que alguien te dice que Jehová Dios es tu sanador y tú lo recibes, ya tú tienes la oportunidad de quedar sano. Porque tú eres limpio por la palabra que te es predicado. La sangre te limpió del pecado, la palabra te limpia la vida. Agua. Todo el mundo diga agua. Siempre hablamos del fuego, pero no mucha gente habla del agua. La tercera, primera de Juan 5:8, es la sangre. La sangre, preciosa sangre. Te voy a dar 2 versiones de la sangre. Mi alma te bendice, Señor. Primero que nada, todos entendemos que por la sangre de Cristo que somos salvos. Desde el Viejo Testamento hasta el último capítulo del Nuevo, la sangre de Cristo es expresada y es señalada como la única manera de salvación.
Desde el principio, desde el Génesis, el hombre quedó sentenciado a muerte por el pecado y fue destituido de la gloria de Dios. Y sucede lo siguiente: cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer la palabra de Dios, por su palabra eres limpio, por la desobediencia eres sucio. Por la palabra eres vivificado, por la desobediencia vuelves a morir. ¿Están viendo esto? El hombre y la mujer dejan de ser naturaleza divina y empiezan a ser naturaleza sanguínea. Ya la sangre que corre por sus venas no es la sangre de la divinidad de Dios, porque Dios los había engendrado y los había parido. Ahora tienen sangre sucia. Y ese germen del pecado se lo empiezan a pasar a todos sus hijos. Y el hombre necesita, para poder ser salvo, una transfusión de sangre. A mí nunca me han dado una transfusión de sangre. ¿Aquí alguien le ha dado una transfusión de sangre alguna vez? Ok. Yo no estoy en contra de eso para nada. Todo lo que tú puedas hacer para salvar tu vida, hazlo sin matar a otro. ¿Okay? Pero el hombre tiene la sangre contaminada y hay que sacar esa sangre pecaminosa y darle sangre que lo restaure a la divinidad. Y la única manera de hacer eso en el mundo espiritual es que alguien con sangre divina muriera en lugar tuyo. Entonces, cuando eso sucede, cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tú lo que estás diciendo es que yo entiendo que el que sangró en esa cruz debió haber sido yo. Pero ahora yo acepto, rechazo mi sangre pecaminosa, mi vida, porque la vida está en la sangre. Yo rechazo el ADN de desobediencia, de rebeldía, de pecado, y acepto el ADN de un hijo de Dios. Y ahora yo vengo a ser parte de la familia de Dios. Ahora yo soy hijo. Ahora por la sangre del Cordero, escúchame bien. Yo espero que tú entiendas esto, porque si no lo has entendido hasta ahora, lo vas a entender, te va a volar los sesos. Yo no soy salvo por lo que hago. Yo soy salvo por lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Él cambió mi espíritu inmundo por un espíritu nuevo. El espíritu que tú ves en mí, bueno, tú no lo ves. El Roberto que tú conociste antes de convertirme, quizás se ve igual por afuera, pero adentro es uno distinto. Dios puso un depósito de su espíritu en mí, y ese espíritu es eterno, es divino y le pertenece a Él. Por eso es que tú no te puedes meter conmigo, porque lo que hay dentro de mí es de Dios. Lo que tú ves por afuera no parece mucho, pero adentro mora el creador del universo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Adentro de mí está su palabra hecha carne, el Cristo de la gloria. Adentro de mí hay una transformación por su palabra que me hace testigo vivo de que esto funciona. Porque el que un día fue un adicto ya no lo es. El que un día fue un recalcitrante, un peleador, un hombre de bronca, ya no lo es. La que un día fue una mujer amargada que le apestaba la vida, ya no lo es. Entonces, adentro de mí hay un depósito de gloria. Y la sangre de Cristo, y siempre decimos, la sangre de Cristo me cubra. Mira, la sangre de Cristo ya te cubrió. La sangre de Cristo está fluyendo adentro de tu interior. Por eso cuando Dios te ve a ti, no te ve a ti como estás en el estado de ahora, te ve a ti como si fuera Jesucristo mismo diciéndole, Señor, sáname. Eso es lo que me hace a mí cristiano. No es lo que yo hago, es lo que me ha sucedido. Si tú pudieras ver adentro de mí, tú vieras a Jesús.
Es verdad que a veces lo que está afuera lo daña. Pero si tú pudieras ver adentro de mí, tú a quien vieras es a Jesús. Mírate a alguien y dile eso. Si tú me vieras adentro de mí, tú verías a Jesús. Díselo, porque a veces él necesita... Vamos a concluir. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta este pasaje. Solamente te voy a dar 2 puntos. Tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que entiende nuestras debilidades, porque Él también fue tentado. Esto tiene una bendición, y como espada de 2 filos. Jesús entiende cuando yo soy tentado, porque Él también fue tentado. Y Jesús entiende que yo puedo decirle que no a la tentación, porque Él le dijo que no. Uy. Alguien diga uy. Porque Él entiende tu debilidad, y Él entiende lo que te hace caer. Mira, yo soy de los que creo, y yo soy el único que lo predica, a veces los otros pastores se enojan conmigo. Cuando la samaritana en el pozo, en el capítulo 4 de Juan, le dice a Jesús, yo no tengo marido. Ella le hizo, yo no tengo marido. Había tenido 5, estaba hablando con el hombre más interesante que jamás nunca conocido, que aunque que feíto, porque dice que Jesús era feíto, era súper interesante. Y él dijo, hasta aquí viene el 7º. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque marido no tiene, 5 ha tenido, el que tiene ahora no es el tuyo. Y se le pasmó la cosa a la negra. Pero Jesús fue tentado igual que tú y que yo, pero resistió. Y por eso Él sabe con cada tentación darte la fuerza para que tú puedas decir que no. Dice la Biblia que nunca seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con toda tentación nos darán una puerta de escape. Entonces, al mismo tiempo que estamos en misericordia, estamos en culpabilidad. Pero Dios entiende. Eso que tú estás pasando, Dios lo entiende. Esa depresión, Dios la entiende. Esa soledad, Dios la entiende. Esas ganas de salir corriendo, ¡ah!, que nunca más te vean, Dios la entiende. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ahora, la conclusión está en el verso 16, y me encanta este verso. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, lo mejor que tiene Jesucristo es que Él sabía que yo iba a fracasar antes de que yo fracase. Y ya preparó el mercurocromo y la curita. A Dios no le va a sorprender lo que tú vas a hacer mañana. A ti sí, pero a Él no. Y por eso cuando tú te revientes, dile a alguien, cuando tú te revientes, díselo a alguien, te van a hablar, díselo, te van a hablar. Cuando tú te revientes, no le huyas a Dios. Ven confiadamente al trono de la gracia, porque ahí es donde vas a alcanzar misericordia y vas a encontrar el socorro que necesitas para volverte a levantar. Esto me lo enseñó David, el rey. El rey David, cuando todos pecamos, yo era uno de estos. Ya no queremos ir a la iglesia, no nos atrevemos a tocar la Biblia. Si entro a la iglesia, todo el mundo sabe que estoy mal, todo el mundo va a saber que estoy mal. Y te sientas ahí y alguien te mira, siempre te mira, pero nunca te das cuenta.
Pero hoy, como estás en pecado, como metiste la pata, como hiciste algo que no debía, hoy cuando te vienes ahí, lo sabe. Oh, he knows, ay, the pastor knows. Yo te paso por el lado 20 veces y tú me sonríes. Ese día te paso por el lado y dices, Señor, ay, Señor Padre, las vibraciones, que no sienta, que no sienta. El rey David me enseñó esto. Cuando David pecaba, él corría al templo. Él corría a Dios. Porque él entendía que donde solamente podía conseguir oportuno socorro y misericordia era en la presencia de Dios. En la presencia del que tú le fallaste es donde tú vas a encontrar misericordia. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Alguien está recibiendo algo? Mi alma te bendice, Señor.